Bien, vamos a revisar ahora qué es lo que ocurre con el sexto retiro, un proyecto, una idea que muy probablemente va a ingresar al Parlamento, al Congreso Nacional durante los próximos días. Para poner en contexto, recuerden que los proyectos de cuarto y quinto retiro fueron rechazados en su oportunidad durante el curso del año 2022 y debía transcurrir un año como plazo dentro del cual no podía ser ingresada ninguna iniciativa de características similares. ¿Cuándo termina ese plazo? Es en pocos días más, el 18 de abril. Por lo tanto, ese día, y hemos visto algunos parlamentarios que están con una cuenta regresiva, como es la diputada Pamela Giles, es probable que ingrese no solo uno, sino algunos proyectos que busquen retiro de fondos de pensiones, lo que se ha conocido como un proyecto de sexto retiro, del cual es partidaria la propia diputada Pamela Giles. Ese día es cuando puede ingresar un proyecto de estas características y de ahí en adelante comienza toda una tramitación. Hay que ver qué es lo que ocurre con una votación, con la idea de legislar y si eso va avanzando o no en el Congreso. Ha generado toda una discusión. Hay un debate debido además de que hay quienes plantean que el escenario económico es totalmente distinto, que se ha luchado, se ha combatido o se ha intentado combatir la inflación y que un proyecto de esta naturaleza, un eventual nuevo retiro de fondos de pensiones, podría perjudicar la economía chilena y lógicamente la inflación, toda vez que podría haber mayor dinero circulante. Bueno, un proyecto entonces que puede ser ingresado a partir del próximo 18 de abril y donde ya el Banco Central ha señalado que esto podría ser muy riesgoso, podría tener un costo para nuestra economía. Vamos a revisar primero qué es lo que han señalado algunos transeúntes, qué es lo que dice la gente en la calle, si es partidario o no de un nuevo retiro de fondos de pensiones. A favor, porque a mucha gente le sirve, sobre todo hay gente que es independiente y no tiene muchos, como te dijera, recursos propios y les queda alguna platita ahí, tendrían que darlo. En contra totalmente. ¿Por qué? Porque los fondos que hay de las personas, los que quedan son de la gente que tiene más recursos. Por supuesto, a favor, porque habemos gente que, gracias a Dios, uno trabaja, pero hay gente que tiene su platita guardada, es necesario. Y más la situación que estamos viviendo ahora, que está difícil, muy difícil, no, a favor de todas maneras. Absolutamente en contra, ¿Por qué? porque le hace pésimo a la economía nacional, a los bolsillos de todos. Mi negocio, parchicurita, pañuelo, y de repente cuido su autito por ahí y ahí me salvo para sobrevivir. Es una necesidad. Para la gente pobre es algo necesario, para vestirme, para comprarme cosas, ropa interior, y para sobrevivirlo, vivir y para poder comprar mercadería, para trabajar y no sentirme tan aprisionado por lo que está pasando. Acá está también la presión que ejercen algunos parlamentarios, como es el caso de la diputada Pamela Giles, quien está con una cuenta regresiva, contando los días que faltan para el plazo del 18 de abril, que es el día donde muy probablemente ella va a ser una de las parlamentarias que ingrese este proyecto de ley que busca un nuevo retiro de fondos de pensiones. Desde el Partido de la Gente también se han mostrado dispuestos a un proyecto de estas características. Vamos a ver qué ocurre, por ejemplo, con el diputado René Alinco, que sí se ha mostrado partidario de proyectos de esta naturaleza. De ahí entonces que se hable que puedan ser varios los proyectos, tal vez con algunas indicaciones distintas, que busquen un mismo fin, que es el retiro o un conocido sexto retiro, más allá de que el cuarto y el quinto fueron rechazados, pero es el proyecto, el cual va a ser presentado y que es un hecho prácticamente que será conocido como un proyecto de sexto retiro de fondos de pensiones. Pero hay un contexto económico totalmente distinto y además, bueno, acá hay voces autorizadas para plantear distintos puntos de vista. Uno de ellos es el Banco Central. ¿Qué es lo que ha dicho la presidenta del Banco Central, Rosana Costa? Bueno, dice que y advierte que esto es riesgoso, sería altamente costoso, más aún cuando tenemos escenarios de riesgo que son relevantes. Dice que lo que se debe hacer en esta época y en este tiempo
hay que generar colchones de respaldo y no hacer lo contrario, que es retirar dinero, tener mayor plata circulante en la calle, que eso lo que puede generar es un efecto inflacionario totalmente adverso, o que va en contra de lo que se busca actualmente, que es poder contener la inflación y que pueda bajar de los 2 dígitos. Escuchemos qué es lo que ha señalado la presidenta del Banco Central sobre esta posibilidad. La experiencia nos indica que los efectos de los retiros tienen distintas dimensiones, tienen dimensión importante en el consumo, son parte muy importante de los desbalances que hemos estado viendo, tiene efectos importantes también en la incertidumbre y por esa vía afectar tasas de interés, canal cambiario, tiene efecto en el mercado de capitales, tiene efecto en las propias pensiones. Bien, eso es lo que plantea la presidenta del Banco Central, quien dice que cualquier retiro que vuelva a desbalancear la economía y con una cantidad de recursos que aumenten el desbalance interno sería un problema grande. Ya ha habido algunas señales o al menos donde se está conteniendo la inflación, se está disminuyendo el IPC anual. Por ejemplo, lo que se proyecta de aquí a mitad de año, o al menos durante el segundo semestre, es bajar la inflación de los 2 dígitos. Y para eso es que el gobierno incluso ha estado comunicando y siendo partícipe de distintos proyectos o iniciativas en pos de mejorar la economía, pero hay una realidad concreta también, que hay personas que no tienen dinero para llegar a fin de mes y que a su vez todo eso tiene un círculo, porque ¿qué pasa con aquellas personas que ya han realizado retiros de fondos de pensiones? 1, 2 y 3 ya no tienen o no han generado nuevos ingresos, no tienen fondos. ¿Qué pasaría eventualmente si un proyecto como este es aprobado? ¿De qué manera se va a llegar a esas familias o a esas personas que ya no tienen dinero o muy poco dinero en sus fondos de pensiones? Seguramente se va a ver la posibilidad de que si se le otorga algún dinero a quienes no tienen fondos. ¿Qué es lo que plantean entonces los diputados Pamela Giles y Jaime Naranjo por este proyecto? Lo escuchamos. El socialismo y el gobierno están presionando al diputado Raúl Leiva y a todos sus parlamentarios para que tramiten lento el 6º retiro, no lo pongan en tabla el día 18 de abril o lo chuteen para después del 7 de mayo. Depende de la presión ciudadana que el día 18, una vez que el diputado Raúl Leiva cumpla su promesa, que no me cabe duda que lo va a hacer, se tramite con celeridad y se apruebe en esta Cámara el 6º retiro. Un nuevo retiro de las platas de la AFP no va a resolver el problema de los más necesitados, ya que 5 millones de afiliados tienen menos de 300.000 pesos en sus cuentas o nada. Sin embargo, esas personas van a pagar los costos de un nuevo retiro, es que se produzca una inflación descontrolada, de tal manera que no parece prudente ni responsable impulsar un nuevo retiro. No hay distintas voces en relación a una iniciativa como esta que busca un nuevo retiro de fondos de pensiones. Desde hace ya varios meses siguen hablando de esta posibilidad de un proyecto que busca un 6º retiro. Ya el próximo martes 18, faltan todavía algunos días, es el plazo en el cual vence esa restricción para haber ingresado proyectos de esas características, y es ese día donde probablemente van a ingresar al Congreso Nacional más de un proyecto que busque ese mismo fin. Y hay que ver allí cuáles son las indicaciones, qué es lo que buscan, qué condiciones, de qué manera se podría llegar a aquellas personas que no tienen fondos. Pero sí se ha planteado, por otra parte, incluso el propio gobierno, que rechaza tajantemente un proyecto de este tipo, de un 6º retiro, que esto podría ser muy perjudicial para la economía. ¿Qué es lo que nos señala un experto? Lo escuchamos enseguida. En lo personal estoy en contra de un 6º retiro de fondos del AFP porque creo que traería más daño que beneficio a la economía chilena. Por un lado, traería mayor presión inflacionaria, lo cual significa que habría una mayor persistencia de inflación, la cual pagan con mucho más fuerza la gente más vulnerable en nuestro país, que la que destina mayor parte de sus ingresos a la subsistencia. Y, en segundo término, habría un deterioro del mercado de capitales,
lo cual significa que los chilenos tendríamos menor acceso al crédito y a tasas muchísimo más altas.